Hola, hola, hola. Qué bueno tenerlos por acá. Vamos a esperar que Denise estaba tratando de conectarse. Ahí ya apareció Denise. Feliz jueves y feliz Día Internacional de la Concientización de la Tartamudez a todos los que se estén conectando. Hola. ¿Cómo estás, Daily? ¿Cómo te va? Encantada de verte. ¿Ah? Hola Denise, bienvenida. Qué bueno que estés aquí acompañándome en este día tan importante y que además podamos transmitir un mensaje a todos esos padres y a todas las profesionales también que se conecten a escucharnos. Bienvenida. Muchísimas gracias, Daily. Disculpa que me tardé un poquito, pero estamos ahorita aquí, tú sabes, todavía trabajando. Y la verdad es que, bueno, se le va a uno el día, ¿no? Pero encantada y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y como dices tú, en un día tan importante como hoy, el de la toma de conciencia de la tartamudez, donde hay un sinfín de actividades a nivel internacional para recordarle tanto a los especialistas como a los padres, como a las personas que tartamudean, que la tartamudez es una característica de algunas personas, que hay algunas personas que tartamudean y que no pasa nada, y que son personas inteligentes y que pueden seguir su vida normalmente. Así es, Denise, como tú misma lo dices, yo creo que hoy hay muchísimos eventos y muchísimas... ¿Me escuchas bien? Tiene un feedback ahí, un feedback raro. Uh -huh, A ver, creo que ya se fue. uh Ahí. -huh. Eh, Así que bueno, nuestro tema de hoy es justamente el empoderamiento de los padres. Los papás juegan un papel muy importante en el abordaje del niño con tartamudez. Justamente hay muchas frases como, por ejemplo, que la tartamudez es como un elefante dentro de la casa que está ahí callado a veces, o que cuando habla la familia no sabe cómo hablar con ese elefante y se va convirtiendo en un pequeñito allí que muchísimas veces se va generando una angustia interna en él y en toda la familia, ¿cierto? Así que yo quiero empezar el live, Denise, preguntando, ¿por dónde empezamos a ayudar a los padres para que ayuden a sus hijos? Claro, yo creo que este es uno de los puntos más importantes porque hablamos mucho del tartamudo, de si el niño es difluente, no es difluente, de si es tartamudo, no es tartamudo, de cómo diagnosticamos, pero realmente los facilitadores de la expresión verbal, del desarrollo del lenguaje del niño, de los patrones de adquisición del habla del niño, son los padres o los adultos significantes o las personas que están alrededor del niño. Inicialmente pues siempre hablamos de los padres, pero hoy en día incluso muchos niños se quedan con los abuelos o se quedan con cuidadores porque bueno, porque los padres tienen que salir. Y en esta época que nos ha tocado vivir, donde justamente los padres están trabajando desde la casa, y están teniendo una serie de dificultades para manejar estos niños dentro del hogar, yo creo que se justifica ayudar a estos papás a que ellos tengan estrategias para poder facilitar la expresión verbal de los niños. Entonces, lo primero que tenemos que tomar en cuenta, Daily, es que uno habla de que el tartamudo debe aceptar su tartamudez. Pero cuando nos vamos a los niños que están empezando a hablar, a presentar difluencias que usualmente no son todavía tartamudez, los primeros que tenemos que abordar o la atención a donde primero se tiene que enfocar es en los padres. Porque fíjate lo que pasa, uno no quiere que a un hijo lo pique ni un zancudo, ni un mosquito. Uno quiere que sus hijos sean perfectos, uno no quiere que se enfermen de nada, que no sean diferentes de nada. Y cuando papá y mamá empiezan a notar, o viene el abuelo o la abuela y dice, ¿qué es lo que le pasa a este niño que no está hablando bien? ¿Qué le pasa a este niño que está tartamudeando?
y lo hacen con la mejor intención y con el mayor cariño, empieza a crearse en la familia un ambiente de que aquí está pasando algo que no debe estar pasando. Y los padres empiezan a angustiarse, empiezan a preocuparse y esa preocupación se va convirtiendo en una bola de nieve, empiezan a consultar a los amigos, empiezan a buscar información en el doctor Google, se empiezan a enredar y empiezan a hacer una cantidad de cosas o a tener una cantidad de actitudes con el niño que a lo mejor no es lo que el niño necesita, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que ver es que a los padres no hay que decirle, no hagas esto, no hagas aquello, no corrijas al niño, no le termines las frases, no. A los padres hay que decirle primero, usted tiene un niño que es normal, o tú tienes una hija que es normal, que es una niña inteligente, que no tiene ningún tipo de problema, que está hablando distinto, que quizás le están saltando las palabras un poco, pero que eso se puede manejar. Hay muchos niños en edad preescolar, edad 2 años, 3 años, 4 años, que empiezan a tener, que le brincan las palabras, empiezan a tener lo que nosotros llamamos difluencia. En algunos niños esto puede ser una característica de su desarrollo del lenguaje, pero en otros niños puede ser que están presentando una conducta diferente de la expresión verbal. 1 de cada 4 niños que empieza a tartamudear en estas edades está en alerta roja o en peligro de desarrollar una tartamudez crónica. Sin embargo, nosotros no tenemos manera de saber cuál de esos 4 niños que está teniendo difluencias es el niño que va a desarrollar o que puede desarrollar una tartamudez. Por lo tanto, activamos todas nuestras alertas y empezamos a trabajar con todos los padres y con todos los niños. Entonces, lo primero es informar a los padres para que ellos primero establezcan expectativas adecuadas y sí, oportunas acerca del desarrollo del lenguaje y la adquisición de los patrones del habla del niño. Es decir, que no se le puede exigir a un niño de 2 años y medio que diga la R, por ejemplo, ¿ok? Pero tampoco podemos esperar a que el niño tenga 2 años para que empiece a hablar, porque ya los niñitos de 12, 14 meses empiezan a decir palabritas sueltas. Entonces, eso empieza a ser información útil para los padres. En la medida en que los padres están mejor informados, es la medida en la cual ellos están menos ansiosos y son más capaces de atender adecuadamente al niño en sus necesidades de comunicación. Y aquí viene una palabra clave, que es la comunicación. Nosotros vamos a ver que hay niños que hablan, pero no se les entiende. Hay niños que se les entienden, pero que no comunican nada. Hay niños que se comunican, pero que no hablan nada. Hay niños que tienen difluencia, pero que se les entiende perfecto. ¿Ah? Y a ellos no les importa nada, o sea, para ellos no está pasando nada. ¿Ves? Entonces, cada ser humano es único y diferente. Entonces, no significa que porque un niño tenga difluencia es un niño que tiene una patología horrible o que tiene un problema horrible. Hay que atender y evaluar a cada niño específicamente y empezamos a ayudar a los padres, a ayudar a los niños que tartamudean, dándoles buena información. ¿Esa información a qué nos lleva? Vamos a ir como por pasos. Primero, hay 3 palabras que nosotros debemos usar y tener pendientes siempre, que son aceptación, reconocimiento y empoderamiento, ¿ok? Nosotros trabajamos esas 3 áreas con las personas que tartamudean. Sin embargo, cuando nosotros tenemos el niño preescolar que está presentando esas difluencias, esos 3 elementos son para los padres. Aceptación, reconocimiento y empoderamiento. Es decir, aceptar que el niño está difluente o que el niño está tartamudeando
¿Qué significa eso? ¿Cómo se hace eso? Primero dando información, ¿ok? Una vez que damos información, empezamos a reconocer cuáles son las características en el desarrollo del lenguaje y en el habla, de la adquisición de los patrones del habla del niño, y empezamos a ver lo que es esperado para la edad del niño y lo que no es esperado para la edad del niño. Entonces, en la medida en que tenemos esta información, vamos a darle a los padres las herramientas, las instrucciones para que ellos puedan manejar bien a estos niños. Es decir, los vamos a empoderar, les vamos a dar herramientas para que ellos sepan qué es lo que tienen que hacer y no se asusten y no entren en pánico y no empiecen a oír que tú sabes, no, que fue que se le pegó de otro niñito que hablaba así, no, que es que el niño se asustó y por eso estaba hablando así, no importa, déjalo que eso después se le quita, no, hay que saber qué es lo que hay que hacer, no es difícil, pero a ningún padre nos enseñan, no, ningún niño viene con un manual debajo del brazo de cómo manejarlo, ¿ves? Entonces yo creo que por ahí es que van los elementos y las características de lo que podemos empezar a hacer con los padres. Sí, yo creo que uno de los puntos que más comentaste, Denis, y que yo considero que es el más importante es informar, dar información clara y concisa, porque como tú dices, en la red hay muchísimas cosas y muchas veces está errado o no es lo que realmente quisiéramos transmitir a ese papá, sobre todo para que la preocupación baje, porque un papá preocupado es un papá que transmite muchas más cosas al niño que un papá tranquilo y que siente que sabe lo que está pasando, ¿no? Ahora, Denise, hay un punto importante y es que muchísimas veces los papás sienten que el niño está tartamudeando o que la tartamudez apareció o las influencias porque es culpa de alguien. Por ejemplo, papás que se separan, entonces consideran, no, es que por eso es que empezó, o sea, es culpa tuya. Buscan un culpable, ¿no? Entonces, la tartamudez es culpa de alguien. Fíjate tú que eso pasa mucho, ¿verdad? Fíjate, lo primero que hay que entender, y las personas que tenemos hijos sabemos que es así, es que cada niño viene con su carga genética, con su paquete de personalidad, de temperamento y carácter único y específico, y que los padres no tenemos la culpa de todo lo que le pasa a los niños. Eso es dificilísimo de entender. Cuando uno tiene un hijo, uno sabe que eso es dificilísimo de entender. Pero uno tiene que aprender a no sentirse culpable de todo lo que le pasa a nuestros hijos. No solamente el hecho de que tartamudeen, el hecho de que sean más felices, menos felices, el hecho de que sean más simpáticos o menos simpáticos, desde las cosas más sencillas hasta las cosas o las características más complejas del niño. Los padres no tienen la culpa de que el niño tenga disfluencia ni que el niño esté tartamudeando. Muchas veces ellos relacionan estas disfluencias a hechos de la vida diaria y quizás un hecho, bueno, lamentablemente más común de lo que uno quisiera es el divorcio entre los padres, pero hay muchas otras situaciones que son esporádicas y que los padres le refieren a uno en consulta. No, es que él empezó a tartamudear cuando se está ahogando en una piscina. Él empezó a tartamudear porque yo iba en la calle con él y me trataron de arrancar la cartera y el niño se asustó y entonces empezó a tartamudear. No, es que un perro lo mordió y después que el perro lo mordió, el niño empezó a tartamudear. ¿A qué nos lleva esto, Daily? Y ese es un punto muy importante. Hay causas que son predisponentes y causas que son precipitantes. El niño que va a tartamudear o que va a tener disfluencia las va a tener más tarde o más temprano. Pero sí es verdad que hay factores que precipitan la aparición de estas disfluencias en el habla del niño. Y puede ser en edades muy tempranas o en edades muy tardías.
Muchas veces la gente me pregunta, ¿pero un niño de 5 años puede empezar a tartamudear de repente? Sí puede. ¿Un niño de 8 años de repente puede empezar a tartamudear? Sí puede. A lo mejor tenía ciertas características difluentes anteriormente que no se habían manifestado en una manera obvia y que por alguna circunstancia que a veces es clara y a veces no, el niño empieza a aumentar esas difluencias. Me estoy acordando ahorita, inclusive me voy a ir fuera del ámbito de los niños y de los padres un poco, porque me estoy acordando ahorita de un muchacho, de un joven de, bueno, el que se estaba graduando de ingeniero en la universidad, 21 años, 22 años más o menos, 23 años. Y él refiere que él empezó él era presidente del centro de estudiantes, era conferencista, daba exposiciones, bueno, no conferencista, daba exposiciones en su salón de clase, y de pronto en el 5.º año de la carrera universitaria empezó a tartamudear de una manera increíble, pero muy, muy severamente. Y él refiere que él no podía entender por qué le había pasado eso. Y él nunca pudo entender por qué empezó a tartamudear de esta manera tan severa. Cuando uno empieza a averiguar un poquito más y va un poquito más profundamente en la historia de este muchacho, sí refiere que él toda su vida había tenido ciertas interrupciones en el habla y ciertas diferencias, pero que nunca había sido tan tartamudo. Y él nunca pudo establecer como adulto recién graduado de la universidad cuál fue la razón por la cual él empezó a tartamudear tan severamente. Hoy en día él tartamudea muy, muy poco. Él asistió a sus terapias durante un tiempo. Tuvo muchos eventos en su vida, hizo muchas, bueno, su personalidad, sus características, realizó algunas actividades, etcétera, y hoy en día es un hombre felizmente casado, con un hijo precioso, habla pausadamente, quizás como estoy hablando yo ahorita, para hacerse entender, nada fuera de lo común, nada de velocidad extraña, nada de voces extrañas, y superó en gran parte esa tartamudez tan severa que tenía. Cuéntame, te veo cara de Qué linda pregunta. esa anécdota. No, no, te estaba escuchando. No, yo quería decir algo a colación de eso que estabas comentando, Denise, y es que tú hablas que él ahora habla más lento, o sea, hace pausas, no fuera de lo común, pero que mejoró muchísimo su tartamudez, pero hizo un trabajo porque él lo quería hacer, ¿cierto? O sea, al punto de la aceptación que es tan importante. Correcto, sí, pero es que, por eso te digo, el tema de la aceptación es un tema bien, bien complejo, ¿sabes? O sea, no es un tema de que, sí, yo soy así y acepto como soy yo, no. Es un tema que hay que trabajarlo, porque la tartamudez es una conducta verbal, pero también se convierte con los años, si no es bien manejada, en un trastorno de la comunicación. Y es allí donde nosotros realmente intervenimos, volviendo otra vez a nuestro niño preescolar y a la atención que le debemos dar a los padres, que es nuestro tema de hoy. Nuestra labor como profesionales es ayudar a los padres a ayudar a sus hijos a superar estas difluencias en la edad preescolar. Es decir, este niño, nuestra expectativa, y debe ser la de los padres, es que el niño supere las difluencias en esta edad preescolar, entre 2, 4, 5 años de edad. Si el niño no supera las difluencias y continúa tartamudeando, es nuestro trabajo enseñar a los padres y enseñar al niño a empoderarse de sus habilidades de comunicación para que él no convierta sus difluencias en un trastorno en la comunicación. Ujú. ¿Okay? Y justamente eso era lo que ahora quería preguntarte, Denise, ¿cómo ayudar a los padres a aceptar
la tartamudez de sus hijos o aceptar las disfluencias, o sea, sentir calma frente a esto, ¿no? Bueno, cuando nosotros le decimos a los padres, mira, cuando tú le das a tu hijo unas alternativas para decir algo, no le haces una pregunta abierta, tú no le dices, ¿quieres helado? Sino que tú le dices, ¿quieres helado de vainilla o quieres helado de chocolate? Porque tú sabes que uno de los dos les gusta. Tú le estás dando un modelo de expresión verbal, el niño procesa la información y le es más fácil darle una respuesta. Puede ser que el niño diga fresa, ¿ok? Puede ser que le escoja otra palabra, pero la labor de los padres es darle esas alternativas. Por ejemplo, cuando, por ejemplo, el padre repite lo que el niño dice dentro del contexto de lo que él está diciendo, lo ayuda al niño a facilitarse, a facilitar su expresión verbal. Si el niño dice que no quiero, el papá le dice que no quieres. ¿Cómo que no quieres? ¿Y será que tú quieres esto o aquello? Es decir, el padre repite y expande dentro del mismo contexto. Eso le va dando al padre estas herramientas de empoderamiento que estábamos hablando anteriormente. Y en la medida en que tú se lo das a los padres, ellos lo empiezan a practicar con sus hijos y se van dando cuenta de que funciona, de que los ayuda. Eso no significa, Daily, que es que el niño se le van a quitar las disfluencias inmediatamente, que el niño va a dejar de tartamudear inmediatamente. A veces hay niños que necesitan mayor intervención de parte de nosotras, las personas que trabajamos con las personas que tartamudean, para trabajar más directamente con el niño y más directamente con los padres. Y en la medida en que vamos conociendo a esta familia, vamos dando estrategias específicas para cada individuo, porque todos somos únicos y diferentes. A veces las terapias o la atención directa con una familia empieza por establecer normas de comportamiento dentro de la casa, límites dentro de la casa. Empieza por organizar los ambientes. Ejemplo, un niño, hijo único, bueno, a veces son 2 o 3, que tienen todos los juguetes en la casa. Entonces tienen tantas distracciones que no les es posible concentrarse en una sola cosa o concentrarse en un solo juguete. Entonces a veces le decimos a los padres, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a organizar el espacio de juego del niño, vamos a sacar algunas cosas que están allí y vamos a dejar algunos juguetes que nos ayuden a facilitar la expresión del niño. Entonces enseñamos a los padres, por ejemplo, vamos a dejar en una caja, vamos a meter, o en un bolso, vamos a hacer un bolso de los superhéroes. Y entonces en ese bolso vamos a meter todos los superhéroes. Y entonces allí los vamos a organizar. Y los superhéroes nos ayudan mucho a conversar con los niños. Los Legos son muy buenos para el desarrollo motor, pero a veces no nos ayudan tanto para conversar con el niño. Entonces vamos diferenciando y catalogando dentro de la casa elementos que nos ayuden a facilitarle la expresión del niño. A veces no es necesario. A veces hay padres que tú le dices, bueno, mira, vamos a contarle cuentos al niño en la noche antes de dormir. Y el papá te dice, no, yo tengo años haciendo eso. Perfecto. Hay papás que te dicen, bueno, pero ¿cómo que contarle cuentos? Es que nosotros nos acostamos muy tarde, es que yo trabajo todo el día. Bueno, entonces buscamos un espacio en el día, o si no es posible en la semana, pues los fines de semana, para entonces contarle cuentos al niño para ayudarlo en el proceso del lenguaje. Hay algo muy importante que hay que decirle a los padres siempre. Nosotros no podemos solucionar un problema creando otro problema. Eso no es posible. No puede ser que yo le diga a la mamá que tiene 3 niños, que se tiene que levantar de madrugada para preparar el desayuno, el almuerzo, vestir a los niños, levantarlos, vestirlos, darle el desayuno, preparar las loncheras y salir corriendo, que yo le diga, usted tiene que hablar lento y despacio en la mañana, señora. Eso no es posible. Eso no existe, ¿ok? Entonces, tú sabes, Sí. cada familia es un mundo, ¿ves? Ahora, Denise,
¿Qué pasa cuando, por acá te está preguntando, qué pasa cuando los papás no aceptan de algún modo y quieren que uno arregle al niño? Yo creo que ahí vale mucho el informar bien las cosas y empoderar a ese papá bien de información, ¿cierto? Sí, cierto, totalmente de acuerdo, Daily. Nosotros no tenemos una varita mágica ni con estos ni con ningún niño. Nosotros damos estrategias, ayudamos, facilitamos, organizamos, enseñamos, bueno, y los padres van aprendiendo junto con nosotros qué es lo que tienen que hacer y lo van haciendo. Los padres siempre quieren hacer lo mejor para sus hijos, en el 99,9% de los casos. Ningún padre quiere hacerle daño a sus hijos. A veces es difícil, sí, es difícil. A veces es difícil, a veces más que difícil, porque todos los niños son distintos. Y si tú tienes 2 o 3 niños en la casa, a uno le puedes hablar de una manera, al otro le hablas de otra manera, con unos puedes tener unos límites, con el otro es diferente. Entonces no es fácil, no es fácil. Pero cuando uno enseña a los padres que existen consecuencias de las conductas, y les enseñamos cómo ellos pueden tener consecuencias, ellos pueden desarrollar y enseñarle a los niños que las conductas tienen consecuencias. Les enseñamos a los padres cómo educar a los hijos, y no es castigando, no, no, no. O sea, cuando uno castiga, uno no enseña, que fue lo que nos enseñaron a nosotros. El niño se porta mal, hay que castigarlo. Así era anteriormente. Hoy en día sabemos que hay maneras mejores de educar. Sabemos que podemos enseñarle a los niños que hay consecuencias directas de sus conductas. Sencillísimo. No es lo mismo decirle al niño, vamos saliendo todos para una piñata, y decirle al niño, si no te apuras, te quedas. El niño de 5 años sabe que su mamá y su papá no lo van a dejar en la casa. Entonces, eso no sirve, esa no es una consecuencia de la conducta del niño. Pero si tú le dices al niño, si no te apuras, cuando lleguemos no va a haber torta, se va a terminar la torta, se va a terminar la piñata, entonces eso ubica al niño en que su conducta puede tener una consecuencia que a él no le va a gustar. O se lo podemos decir al revés, si te apuras, llegamos a la piñata, llegamos a la torta. No es que esto es la regla de oro que te va a funcionar todas las veces, no. A veces hay que ponerse muy bravo con los hijos. Ok, hay que ponerse muy bravo, ok, e imponer cierta autoridad. Pero digamos, en la medida en que nosotros vamos entrenando, nos vamos entrenando nosotros como padres, y que es una recomendación para los padres, a usar un lenguaje que eduque a nuestros hijos, es la medida en la cual uno va aprendiendo a hacerlo y le va enseñando a los hijos a hacerlo. Y esto va muchísimo, es muy importante con los niños que tienen disfluencia o los niños que están tartamudeando. ¿Okay? Observar cómo estamos hablando nosotros para ver cuáles son las consecuencias de lo que decimos en nuestros hijos. ¿Okay? Ahí está el poder de las palabras, ¿no? De qué decimos y cómo lo decimos. Muy bien, correctamente, así es. Ahora, Denise, hablamos mucho de que al niño se le tiene que hablar de lo que le está pasando o tomarlo como algo normal. ¿Cómo puede el papá hablarle a su hijo de la tartamudez? Porque no le vas a decir tartamudo o tienes tartamudez, ¿con qué se come eso, no? Tienes razón. Todos los niños son distintos, ¿ok? Hay niños, por ejemplo, de 4 años que están empezando a hacer esto y se dan cuenta de que esto no les gusta, no se sienten cómodos, y entonces le dicen al papá o a la mamá, es que no puedo. Hay niños que están hablando y empiezan a hacer muecas y esfuerzo, y entonces se quedan totalmente tranquilos y no siguen haciendo nada y no dicen lo que quieren decir. Es decir, hay conductas de evitación, conductas de esfuerzo vocal, de esfuerzo de la cara,
que el papá y la mamá se están dando cuenta que está pasando. Cuando cada niño, como te digo, es diferente. Cuando eso pasa, por ejemplo, un niño que dice, no puedo, el papá se le voltea y le dice, sí, a veces yo veo que te cuestan decir algunas palabras, a veces yo veo que es difícil. A mí me pasaba eso cuando yo era pequeño y después ya no me pasaba. Es decir, es la naturalidad con que nosotros abordamos la situación. Te pongo un ejemplo muy lindo, que es el siguiente. Cuando un niño, el hijo de uno se cae, se golpea, se cayó de la bicicleta, se dio un golpe, el papá y la mamá no voltean para otro lado, no. El papá y la mamá van corriendo a ver qué es lo que le pasó al niño. Y lo ven y dicen, ay no, mi amor, no te pasó nada, levántate. Y lo sacuden un poco, sigue montado en la bicicleta. Es exactamente lo mismo que debemos hacer cuando nuestro niño está tartamudeando. Es decir, nosotros no volteamos la cara para otro lado cuando el niño tartamudea, no nos quedamos paralizados, lo atendemos con naturalidad, como cuando el niño tiene cualquier tipo de tropiezo. Él está teniendo un tropiezo en su manera de hablar, está teniendo un accidente en su manera de hablar. Y en la medida en que nosotros lo atendemos con naturalidad, con tranquilidad, es la medida en la cual él va a sentir de que él tiene apoyo de parte de sus padres, se va a sentir seguro de sí mismo y va a desarrollar esas habilidades para mejorar, para afrontar, se va empoderando de su manera de hablar, sin tenerle miedo a que lo que le está pasando. ¿Ok? Y eso es muy importante, cuánto transmitimos con nuestra cara, con todo nuestro cuerpo cuando el niño realmente está presentando influencias, porque no funciona ponerte a respirar, porque eso angustia más al niño, o no funciona contar mentalmente, porque si te pones a contar o hacer algo, o sea, obviamente el niño lo va a leer, sobre todo los niños saben leer muy bien los rostros, las expresiones, y a sus papás los conocen demasiado bien también. Claro, claro. Entonces, Fíjate que hay muchos estudios, Daily, que dicen que prácticamente desde que el niño está en la cuna, desde que está muy bebecito, los niños aprenden a interpretar muy bien las voces, las expresiones de las personas que los cuidan, en general es su madre, y ellos aprenden muy rápidamente a percibir y saber qué es lo que sus padres están pensando. Inclusive hay estudios muy interesantes y muy serios que hablan de que los niños muy pequeños, ahorita no te puedo decir las edades porque es un estudio que no he leído recientemente, sino que lo leí hace tiempo, pero que los niños de edad preescolar saben cuando su papá y su mamá les están diciendo algo en los cuales ellos no creen. Fíjate tú qué importante eso, ¿no? Eso es lo que llamamos teoría de la mente. El desarrollo y la posibilidad que tienen los niños de empezar a desarrollar desde muy temprano la habilidad para percibir y para saber, para sentir qué es lo que el otro está pensando de lo que estamos haciendo nosotros o de lo que estamos pensando nosotros. Entonces, un niño de 3 años es un doctor en muchísimas cosas, sabe muchísimo, muchísimo. No debemos subestimar a los niños pequeños, no hay que decirle ni usar palabras que ellos no entiendan, ni decirle algunas cosas que no están de acuerdo a su edad, pero tampoco podemos estarlo como que ocultándole algunos sentimientos o actitudes que uno tiene. O sea, si tú estás molesta como mamá por algo, bueno, mira, tú estás molesta, si estás triste, pero ocultárselo al niño, ni tu angustia porque el niño tartamudea, ni tu angustia porque tienes una angustia económica, o sea, el niño sabe que tú estás triste o que tú estás preocupado, entonces no es que le vas a decir cuáles son los problemas que tú tienes, pero saber que el niño sí siente lo que tú estás sintiendo, ¿ok?
Y sobre todo ese, por ejemplo, no pasa nada y el niño sabe que algo te pasa, ¿no? O sea, él sabe cómo eres tú cuando estás feliz y cuando estás triste. Totalmente, totalmente. Ahora, Denise, muchísimas veces los papás vienen a la consulta cuando ya han recibido alguna terapia anteriormente. Entonces, te refieren que con la terapia anterior el niño no mejoró o empeoró. ¿Qué hacer? Bueno, fíjate, lo primero que tenemos que precisar es primero cuántas veces fue este niño a esta intervención. A veces te dicen, no, es que fue 2 veces y yo no vi ningún resultado. O a veces te dicen, no, fue muchas veces y yo no vi ningún resultado. No es, no es fácil, no es fácil, no. Hay pocas personas que están bien informadas acerca de pocos especialistas. Cada día somos más, pero hay pocos especialistas en general que saben cómo manejar las características difluentes de los niños. A veces tú lees en el doctor Google o lees por allí información que sale que dice, no, si el niño tartamudea, no le dé comida picante. Si el niño tartamudea, no lo lleve a la piscina. Si el niño tartamudea, que no vaya a ninguna fiesta, que no tome Coca-Cola. O sea, hay muchas cosas bueno, que los padres leen o que algunas personas que trabajan en las áreas de comunicación creen que puede funcionar porque no tienen la información adecuada. Entonces es muy importante buscarse una persona que esté recomendada en el área de los trastornos de la fluidez, en el área de tartamudez, para que esta persona sepa cómo abordar y cómo enfocar integralmente el aspecto de la comunicación del niño. Porque el niño no es una boca que habla, es un ser humano que se comunica, que tiene sentimientos, tiene pensamientos, tiene ideas, igual que los padres que tienen sentimientos, ideas, expectativas. Entonces, la comunicación es el factor que a nosotros nos interesa. Cómo enseñar a los padres a comunicarse con sus hijos, cómo enseñar a los hijos a comunicarse con sus padres. Y nuestro enfoque siempre va a ser este enfoque integral, trabajar con todas las características de la comunicación del individuo, que no es la boca que habla y no es una pastilla o una receta que hay que darle al niño o a los padres para que mejoren supuestamente la capacidad o las tartamudez del niño, sino son muchas cosas que hay que hacer y son actividades sencillas, no son difíciles, pero es que a veces los padres no lo saben. Entonces tienen que estar bien informados con personas que estén formadas dentro del área de la tartamudez y de los trastornos de la fluidez del niño, del niño, del adolescente, del adulto. Sí, y yo creo que eso que dijiste, Denise, es súper importante porque sobre todo ahora hay un bombeo de información en las redes sociales y no todo es como se pinta. Entonces, el papá siempre lo lee y como desconoce la información, lo asimila y considera que es así. Entonces, lo ideal es que realmente si tu hijo está teniendo disfluencias o estás preocupado por algún punto específico en cuanto a la fluidez verbal, acudas a un especialista que tenga referencia, porque estás garantizando que lo que te vayan a decir sea lo ideal también y que lo que esté pasando se mejore lo más pronto posible, porque estamos votando ahora por la atención temprana, o sea, que queremos transmitir ese mensaje porque es algo muy importante en el abordaje de los trastornos de la fluidez. Y esto es tan importante, Daily, que este tema con los padres es tan básico. Yo tuve, hace como un par de años, tuve una paciente tartamuda médico de 63 años de edad. Y en la medida en que fuimos trabajando, ella fue mejorando en sus habilidades de comunicación. No viene al caso contar detalles, pero es muy interesante la vivencia de ella
Y lo que yo recuerdo de ella es que ella me decía, después que tuvimos muchas sesiones, no, quizás no tantas sesiones, pero tuvimos bastante trabajo, que ella me decía, qué lástima que yo no supe esto durante 63 años de mi vida. Todo lo que yo me hubiera ahorrado de angustia, de dolor, de actividades y conductas y actitudes que nunca me hicieron bien ni a mí ni a mi familia, si yo hubiera sabido esto. Entonces, es mejor, ¿ok? Cuando uno ve que a un niño, la mamá y el papá y los abuelos siempre saben, la mamá siempre sabe, a lo mejor no te lo sabe expresar, a lo mejor te dice, porque oyó el término, te dice, no, mira, es que yo le voy a llevar a mi niño porque tiene dislexia de 3 años. Entonces tú dices, bueno, dislexia, bueno, porque es la palabra que la mamá conoce, pues, y cuando ves al niñito, resulta que el niñito está tartamudeando. O a veces te usan una palabra más común que es dislalia. No, porque el niñito tiene dislalias, por eso lo estoy llamando. Bueno, pero resulta que no, que lo que tiene son difluencias o está tartamudeando. Entonces, todo eso es mejor preguntarlo, estar informado. Y no es cualquier persona, es una persona que sepa de qué está manejando. El otro día me preguntaban a mí en un centro de salud, me dice la enfermera me dice, señora, le asigno cualquier médico, ¿verdad? Y le digo, no, cualquier médico no, asígneme el mejor que tenga. Entonces, ella se puso a reír porque ella me dijo, ay, disculpe, yo no quise decir eso, yo sé que no lo quiso decir, pero me refiero, uno siempre debe apuntar y a buscar a lo mejor que uno quiere para sus hijos. Y la primera persona a la cual uno debe consultar cuando el niño tiene tartamudez es al pediatra, porque el pediatra es el médico de los niños y es la primera persona que está en contacto con la madre que conoce al niño. Y usualmente el pediatra pues lo va a referir a un especialista en lenguaje que es de su confianza. A lo mejor ese especialista en lenguaje no lo sabe hacer, ese especialista en lenguaje refiere a otro especialista en comunicación. A lo mejor el especialista en comunicación cree que sabe y no sabe, y bueno, mira, o sea, hay que seguir buscando, ¿ok? Las mamás siempre saben, las mamás siempre saben. Así es, Denise, y nosotros por eso tenemos un papel tan importante. Hay muchas personas que están preguntando en el chat si se dicta algún tipo de formación. Yo aprovecho para informarles que el diplomado que antes se daba en la Universidad Monte Ávila, ahora se va a dar en la Universidad Iberoamericana de Puebla, en México. Ya está a punto de salir la publicidad y está estipulado que sea para el 15 de febrero el inicio, así que cualquier persona que quisiera información puede contactar a Pedro Rodríguez, él es el psicólogo que es el pionero en esto, ¿no? Y Denise forma parte del grupo de docentes de este diplomado. Bueno, vamos a informar también y hacernos propaganda a través de este medio, ya que lo están preguntando. La semana que viene vamos a dar un taller, vamos a empezar a dictar un taller virtual sobre el manejo del niño tartamudo. Es un taller para psicólogos, psicopedagogos, terapistas de lenguaje, logopedas, fonoaudiólogos, maestros, algunos padres que puedan estar interesados también en el tema. Yo te voy a pasar la información, yo no sé si ya tú la tienes, pero yo te la voy a volver a pasar actualizada para que haya algunas personas que a lo mejor pues, pueden estar interesados. Y el día 15 de noviembre tenemos también para los especialistas en lenguaje, para los logopedas, fonoaudiólogos, terapistas de lenguaje, patólogos del lenguaje, está el Congreso de la Asociación de Logopedas Española, un congreso internacional virtual, porque hoy en día todo es virtual. Y también te voy a pasar esa información para que la cuelgues también en tu Instagram. Está rodando por muchas redes sociales, pero bueno, te la paso a ti. Y también vamos a tener 2 conferencias allí sobre tartamudez, además de otros temas bien interesantes. Y que, bueno, todos los especialistas pues están muy, muy invitados a participar en estos eventos. Claro que sí. Eh,
Así que, bueno, Denise, muchísimas gracias por tu tiempo, ya se nos acaba el tiempo, yo creo que fuimos bien claras en lo que queríamos transmitir y esperamos que esto haya sido bastante provechoso para todas las personas que se conectaron. Claro que sí. Quedamos a la orden, Daily, cada vez bueno, que sea necesario, alguna persona que quiera alguna orientación específica, pues con muchísimo gusto que se comuniquen contigo, tú les das mis datos y claro que sí, encantada de estar con ustedes y encantada de poder hacer esta difusión de la importancia de tomar conciencia de que la tartamudez no es una enfermedad, es una característica, es una condición de algunas personas que es prevenible en las etapas de preescolar y es manejable en las etapas de escolar, de adolescencia y de adultez. Muchísimas gracias y buenas Así tardes, es, buenas noches. siempre hay algo que tenemos por hacer, así que no se queden sin buscar una intervención adecuada. Claro que sí, Chao, Denise, un encantada. beso. Sí. Buenas noches.